Bueno, Miguel, yo creo que son las 10:05, así es que si tú quieres podemos arrancar. Bueno, listo, sí, señor. Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Hernández Borrero, gerente de Energy Power Green SAS, empresa dedicada al sector de las energías renovables. Damos apertura entonces al No, dice que no tiene webinar. nada. No Al tiene nada. webin- eh, por favor, silenciar micrófonos. Entonces, damos inicio a la conferencia webinar sobre medición bidireccional, que será impartida por especialistas de la empresa Tecun. Damos la palabra al doctor Mariano Penagos, presidente y fundador de Tecun, quien nos hablará sobre la empresa y de ahí en adelante seguiremos ya con la parte técnica, con los especialistas que la empresa nos proporcionó para dar a conocer los equipos de medida bidireccional que utilizamos en nuestro sector, prácticamente los sistemas de inyección a red. Entonces, muy buenos días a todos. Les recomiendo, por favor, silenciar micrófonos para que solo escuchemos a la persona que está hablando. Entonces, doctor, tiene la palabra y muy buen día. Gracias, Miguel. Eh, Disculpa, Jaime, se silenció todo. Mariano, ahora el micrófono. Ok, ya me oye. Jaime, no toque ningún botón, ¿ok? No me estoy oyendo. Bueno, les decía que Tecon es una compañía que este año está cumpliendo 41 años, dedicada totalmente al tema de la medición. Comenzamos con el programa de gasificación de Colombia, del ministro Perry hace 40 años, donde todos los sistemas de medición y las instalaciones de gas de todo Colombia se hicieron con el apoyo de Tecon. Después pasamos a la parte eléctrica con una compañía que muchos de ustedes deben conocer, que es Osaki, de Japón también. Y con Osaki desarrollamos unas plantas en Japón, en China, para poder abastecer los mercados de países en desarrollo a mejores precios, con tecnología obviamente japonesa. De unos años para acá estamos trabajando en nuevas plataformas y hoy día tenemos 3 proveedores, grandes fábricas en China, todas, de donde está saliendo toda la tecnología para el mundo entero. La que Antonio va a presentar es de una de las fábricas más grandes del mundo, indudablemente es la más grande de China. Yo creo que eso está dentro de la presentación de él. Termino diciendo que somos parte de un grupo empresarial del sector prácticamente metalmecánico, que este año cumple 128 años de existencia. Somos uno de los grupos empresariales más antiguos del país, con presencia en muchos sectores. En la parte de medición estamos presentes con varias compañías, incluyendo Tecun e incluyendo una parte importante de IMSIS. Ahí estamos fabricando los, eh, los DCUs, los concentradores, unidades de concentración de datos.
Bueno, cualquier otra pregunta después, con mucho gusto. Entonces, es un placer para mí presentar al ingeniero Antonio Acuña. Él es nuestro director de la división técnica, lo que llaman en inglés el CTO, el Chief Technical Officer. Entonces, adelante, Antonio, le paso el micrófono y yo paso aquí a mute. Ok, muchas gracias. Permítanme, hago el acomodo de mi set aquí un minutico. Bueno, primero que todo, también agradecer por la asistencia. Como lo ha dicho Miguel, el doctor Mariano, vamos a hablar de algo que les interesa a ustedes mucho, que es el tema de medición inteligente. Y dentro de medición inteligente está todo lo que es la medición bidireccional. Vamos a abordar algunas cositas de aspectos normativos, de conceptos básicos, y luego miraremos temas de producto nuestro. Lo que nosotros le ofrecemos a ustedes en el tema de autogeneración a pequeña escala. Al final dedicaremos algunos minutos para responder algunas preguntas que ya tienen por ahí, y si tienen algunas, no sé cómo será la dinámica que Miguel y Jaime hayan concebido para el tema de preguntas que se vayan generando dentro de la presentación, que me imagino que pueden ser por el chat. Ok, entonces iniciamos. Es posible que vaya a tener que quitar la cámara en un momento para que de pronto fluya mejor el tema de la presentación. Me dicen si me están viendo perfectamente, por favor. Sí, la presentación está ok, Antonio. Ok. Arranquemos con la presentación corporativa, que es lo que el doctor Mariano alcanzó a contarnos un poquitico. Para quienes no me conozcan, y bueno, ya lo dijo el doctor Mariano, mi nombre es Antonio Acuña, soy el director de la división técnica de TECUN. He tenido algunos años de experiencia en el mercado, en el sector, y participo de los comités de normas técnicas en Incontec desde hace más de 10 años en representación de TECUN, que nos ayuda a mejorar todo este tema de normatividad en Colombia. Ese es el Comité 144 de Energía de Incontec. Bueno, TECUN pues es una empresa que tiene 41 años de existencia, donde lo que hacemos es comercializar sistemas avanzados de medición perdón, de electricidad, gas y agua para América Latina, satisfaciendo a los clientes alrededor de una misma idea, que es servir a la comunidad como puente tecnológico entre los países desarrollados y nosotros como economías emergentes, que es lo que hemos hecho desde un principio cuando se comenzó con la masificación del gas, que es traer tecnología asiática, japonesa, italiana, americana, alemana, para surtir todos estos mercados. Somos parte de un grupo empresarial que es el Grupo Penagos, que está localizado en el oriente del país, en Bucaramanga especialmente. Su matriz es metalmecánica, fabricación de maquinaria agrícola e industrial, que se exporta a los 5 continentes, a 39 países. Hace 127 años se constituyó y tiene plantas en Colombia y en Brasil para surtir esos mercados. Luego somos 13 empresas dentro del grupo, con una diversidad de fines. Están en la parte de inversiones, de tecnología, metalmecánica, comercio, construcción y la parte inmobiliaria. Nosotros estamos en el grupo de tecnología como TECUN, en el cual hay otras empresas que están relacionadas con nosotros en temas de tecnologías de la información, en temas de desarrollo de equipos para medición inteligente y procesamiento de datos. ¿Qué hace TECUN? Pues tiene 3 líneas, entre ellas tenemos la línea eléctrica con medidores convencionales y hemos ido evolucionando hacia todo lo que es el sistema de infraestructura de medición avanzada, que es el AMI. Tenemos otra línea que fue con la que inició TECUN, que fue la línea de gas, que ustedes deben ver en sus ciudades los medidores marca Yasaki, que son igualitos a estos, que fueron los que inicialmente TECUN comercializó.
Y la línea de agua, que es una línea bastante nueva, digámoslo de esa manera, no más de 5 años, es una línea que también tenemos dentro del grupo para crear, dentro de la empresa para crear todo lo que es el tema de metrología de servicios públicos y haciendo complemento a todo lo que es la infraestructura de medición avanzada, donde podemos tener energía, gas y agua de forma remota en lectura y en gestión. Miremos un poquito de conceptos del tema de medición de energía eléctrica. Vamos a meternos ya un poquito más en medición de energía eléctrica. ¿Cómo ha evolucionado la medición llamámoslo así, de bajo consumo, que son las mediciones residenciales en Colombia? Y esto es algo que pasa en el mundo igual. Los medidores partieron de ser unos medidores mecánicos, donde había más de un relojito girando y con eso se podía conseguir una sumatoria de las energías en un odómetro. Era un medidor movido por magnetismo, entonces lo que llamamos un electromecánico, y que tenía toda una serie de relojería suiza, digámoslo así, que era la que podía ayudarnos a hacer la medición de energía. Luego vino un híbrido entre lo que fue electromecánico, lo que se movía por magnetismo, pero su acumulación la hacía mediante odómetros un poquitico más especializados. El híbrido siguiente fue entre la parte de medición electrónica, pero la parte de acumulación seguía siendo mecánica, era el odómetro. Luego pasaron a los totalmente electrónicos, que es lo que estamos viendo hoy en día, donde la parte de medición está en unas tarjetas de empresas electrónicas y el display es un cristal líquido que muestra lo que hay en la memoria del medidor. Ya no necesitamos el campo magnético para hacer la medición de energía, sino ya lo hacen unos chips electrónicos. De la misma manera ha ido evolucionando el tema de toma de lecturas. Las lecturas inicialmente era una planilla que llevaba una persona a pie tomando datos, el cual llegaba a las operadoras de red o a las electrificadoras y era transcrita a un sistema. Hoy en día, la gran mayoría de medidores en el país, el parque de medición sigue siendo la combinación de estas tres tecnologías. Hoy en día la lectura se hace por medio de handheld o equipos donde ya llevan las planillas incluidas dentro del equipo. Simplemente el lector va, toma la medida, incluso toma una fotografía del consumo y eso se transmite automáticamente por la red y llega al sistema de facturación. Esa es como la forma en que ha evolucionado la medición. Hoy en día, al final, que no está aquí, es todo lo que son sistemas de infraestructura de medición avanzada, que más adelante hablaremos un poquito de ellos. Hay dos formas de medir la energía y es lo que realmente nos compete aquí en este webinar. Uno es la medición unidireccional, que hasta hace un año, 2 años, era la que se debía usar en Colombia por obligación, y es la que la medición de la energía importada y la energía exportada se suman en un solo valor. Ese medidor, que es, digamos, yo creería que más del 95% de los medidores en Colombia todavía siguen siendo unidireccionales, porque esa era la condición que colocaba la regulación para poder instalar un medidor en una vivienda en Colombia. ¿Por qué? Porque se podía hacer en la medición anterior, voltear la fase de entrada como la fase de salida, hacer esa inversión, y ya el sentido de la corriente se estaba invirtiendo. Entonces el medidor, si fuera bidireccional, estuviera viendo la medición como la energía, el flujo de energía, como si saliera de la casa y no ingresara a la casa. Para evitar estos sistemas de fraudes, exigían que la medición fuera unidireccional, o sea, todo lo que se importa y se exporta debe ser sumado en un solo registro, en kilovatios hora. Luego, la medición unidireccional no sirve para tener sistemas de generación internos.
o cuando ya nosotros nos llaman prosumidores, que somos productores de energía y consumidores de energía. Es el término que ahora ya se le está dando a los usuarios que también producen energía. Entonces, cuando ya somos prosumidores, no podemos o no deberíamos usar una medición unidireccional. Cosa contrario es la medición bidireccional, donde se separan en registros lo que importa y lo que exporta. O sea, la importada y la exportada las energías importadas y exportadas están en registros separados, uno con signo positivo y otro con signo negativo, tanto en medición activa como en medición reactiva, porque ese es otro tema donde van a comenzar a medir las energías en activa y en reactiva. El aspecto normativo. La CREC 038, bueno, en Colombia podemos aclarar algo, son obligatorio cumplimiento las resoluciones y las leyes. Los estándares o las normas son de libre adopción. Entonces, es posible que se adopte una norma o no se adopte. Todo depende del operador de red o de la electrificadora. Pero eso en Colombia casi que ya está todo normalizado, unificado. Pero las resoluciones y las leyes sí son para cumplirlas. Entonces, la CREC 038 es una resolución que emitió la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el año 2014, donde genera el código de medida y da todos los lineamientos para cómo se debe instalar, sino qué tipo de medición se debe usar de acuerdo al usuario. Ese código de medida ha ido evolucionando a medida que han ido evolucionando pues, los sistemas de pasar de usuario de consumidor a prosumidor. Luego, en el 2018, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, genera otra resolución que es la 030, donde ya permite o da lineamientos a los autogeneradores a pequeña escala, que son todos los que podemos tener un sistema solar, un sistema eólico, hasta incluso una pequeña hidroeléctrica o biomasa, que podamos generar energía para consumir y vender nuestros excedentes. Al vender nuestros excedentes, tenemos que cumplir con toda una serie de condiciones que coloca la CREC y que colocan cada uno de los operadores de red. Ok, viendo esos como aspectos relacionados, iremos a mirar todo lo que es la parte de medidores nuestros. ¿Qué pasa? En medición convencional seguimos teniendo todo lo que son mediciones unidireccionales. En medición inteligente es donde ya podemos hacer configuración de un medidor, envolverlo de unidireccional a bidireccional. Esto antes se podía hacer con lo que se llamaban medidores multifuncionales. Estos medidores multifuncionales eran medidores que se utilizaban para fronteras, medidores para grandes consumidores. Pero hoy en día, prácticamente cada usuario se convierte en una frontera, luego a cada usuario hay que colocar un medidor similar a un medidor multifuncional. Ahí es donde entra el término de medición inteligente, porque estos medidores multifuncionales tenían pues muchas cosas y adicionalmente mucho costo, era de un costo elevado y lo producían ciertas fábricas en el mundo. Ya con el rendimiento de la infraestructura de medición avanzada, se está usando lo que se llama el Smart Meter o los medidores inteligentes, que adicionalmente bajaron de costos, tienen las mismas funcionalidades de un medidor que es multifuncional y que tiene mucho más todavía que eso, porque ya va directamente al usuario final. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos una línea de la fábrica más grande de China, que se llama Linyang, que estamos con ella hace más de 7 años, trabajando cuando ya migramos de medición convencional a medición inteligente. Esta fábrica produce 30 millones de medidores al año, tiene plantas en China, tiene plantas en Arabia Saudita ahorita, tiene otra planta en Asia
se me escapa dónde está, tiene centros de investigación y desarrollo, 6 centros de investigación y desarrollo, incluido uno en Europa, que también, perdón, ahí está la otra planta, porque ellos adquirieron la mayoría accionaria de la fábrica del Gama, para poder ingresar a todo lo que es el mercado europeo. Son OIM, que es un manufacturador de equipos, tanto para Landis+Gyr como para ESMI, como para otras marcas, donde ellos le producen los medidores a estas marcas y en conjunto con ellos hacen proyectos como se firmó hace un par de meses todo el suministro de Hong Kong, que son 2,5 millones de medidores, y así todos los suministros, más de 1 millón de medidores. La parte izquierda que están viendo ahí en la presentación son medidores que tienen, bueno, estos medidores tienen una versatilidad, y es que su módulo de comunicaciones es intercambiable, o sea, se puede cambiar. Partamos de lo siguiente, que un medidor inteligente tiene. Para que sea inteligente, tiene que tener la medición, el almacenamiento y el sistema de comunicaciones para que pueda ser transferido hacia el sistema de gestión y operación que está en la operadora de red o en la electrificadora. Adicionalmente, transversal a todo eso está el sistema de seguridad o ciberseguridad. Entonces, el cuerpo del medidor es el mismo, simplemente se cambia el módulo de comunicaciones para que pueda funcionar en un sistema concentrado o en un sistema que reúne todos los medidores de un circuito, o separado, como lo usan ustedes, en un sistema de generación fotovoltaica, pero que tenga comunicación con el sistema de gestión y operación. Cuando está en un solo circuito reunido, concentrado, está bajo un concentrador de datos y se transmite por la misma red eléctrica, que eso ya se usa con un módulo de PLC o Power Line Carrier. Yo no sé si yo puedo aquí poder colocar una pluma. Entonces, eso que le estoy hablando está aquí en esta cabecera, ¿sí? Entonces, este módulo que está del lado derecho es un módulo PLC que se comunica por medio de la red eléctrica hacia el concentrador de datos, y este hacia a su vez va al sistema de gestión y operación, ¿sí? de la compañía de energía. En cambio, este iría directo al sistema de gestión y operación por medio de la red celular. ¿Sí? Es independiente. Entonces, este iría derecho acá, este iría derecho acá, y no iría por medio de un concentrador de datos. Ese es en términos generales la línea. La línea puede ser entonces que este módulo es intercambiable, pero el cuerpo del medidor sigue siendo el mismo para cualquiera de los dos sistemas. Ahora miremos algunas características eléctricas de un medidor monofásico. Está en 120 voltios, es una conexión de una fase de 2 hilos, la variación del voltaje está en el 80% hasta el 115% del voltaje nominal sin salir de clase. ¿Qué quiere decir? Que estos medidores son en activa clase 1 y en reactiva clase 2. Pero si el voltaje está por los 96 voltios, sigue midiendo con la misma precisión. La clase es la precisión con que se mide sin afectarla. Digámoslo de otra manera, la clase es el porcentaje de error que está permitido en el sistema metrológico del medidor. O sea, este medidor permite en activa tener un 1% de error, tanto positivo como negativo. Quiere decir que podría, por alguna incertidumbre que se presente dentro de la red, una variación de lo que sea, el medidor podría tener ese error, que podría estar midiendo un menos 1% o más 1%. Normalmente estos equipos tienen lo que llaman una calibración o un protocolo de calibración inicial, de fábrica e inicial, que verifica en muchos puntos de que esto se cumpla. Y hay un tema que se llama repetibilidad, y es que durante hacerle las pruebas a miles de medidores se conserva la misma error. Y estos equipos están muy cercanos al punto cero, o sea, más cercano a la línea 0 que más cercano a la línea 1. Normalmente
nunca se llega casi al 1%, porque el tema es con un punto 7, 8, ya el medidor da como no apto, no listo, o no en clase, por temas de incertidumbre que se suman. Luego que esto está más cerca al 0 que al 1. Luego hay una constante que es con la que se hacen las calibraciones, que es con lo que aparecen aquí en los pulsitos estos. Ustedes van a ver que estos equipos prenden y apagan un LED, prenden y apagan un LED. Esas LEDs no es que si prende y apaga más rápido esté consumiendo, esté midiendo más o midiendo menos. Es que estos LEDs los usan para colocar un lector óptico aquí al frente cuando están en las mesas de calibración. Y con eso el sistema de calibración puede leer o contar los pulsos por kilovatio que está midiendo o que está usando el medidor. Entonces, cuando hay 3200 impulsos, el medidor cuenta un kilovatio, lo mismo que un CAVAR. Los consumos están bajo norma, la humedad relativa y la protección, que es IP54, que esto se refiere a qué tanta resistencia al agua tienen estos equipos en su hermeticidad, o sea, al polvo y al agua. Estos equipos podrían estar en exteriores, pero normalmente se colocan dentro de una caja que tiene mucha más hermeticidad. Aún así, estos tienen una hermeticidad de IP54 que permite tener un chorro o brisas y un chorrito de agua cayéndole que no le va a ingresar internamente al medidor. Las características funcionales, entonces ya estos medidores son medición de múltiples energías, que es como se llama la bidireccionalidad, o sea, que puede medir importada, exportada, activa y reactiva, pero también puede medir calidad de energía, o sea, puede medir, tiene instantáneas de voltaje, de amperaje, factor de potencia, de frecuencia, mide la ausencia de tensión, o sea, cuándo se fue la energía, cuándo llega la energía, tiene multitarifas, tiene la opción de medir 4 tarifas, tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3, tarifa 4, pero esas tarifas pueden ser en 10 intervalos en el día. O sea que yo tengo el intervalo horario que de 6 a 8 de la mañana aplique la tarifa 1 o guarden la tarifa 1. De 10 a 12 o de 8 a 10 en la tarifa 2, pero de 12 a 2 vuelva a la tarifa 1. Entonces tiene manera de configurar eso. En este momento Colombia no tiene diferenciación de tarifas, pero por dos cosas. Primero, porque no tenemos cómo medirlas, no hay todavía el parque de medidores está apto para eso. Por ahora es un solo valor, pero sí o sí esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un plan de cambio de medición a infraestructura de medición AMI hasta el 2030. Creo que se va a avanzar un par de años más, 2031 o 2032, porque la CRE tiene que hacer una regulación que todavía no ha sacado. Y ahí sí van a haber multitarifas que nos permitan tener lo que va a llegar en todos estos países, que es movilidad eléctrica y poder hacer uso racional de la energía de una manera ahí sí concreta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un valor de tarifa mucho menor después de las 10 de la noche y yo tengo un carro eléctrico, una moto eléctrica, una patineta eléctrica, la pueda poner a cargar a esa hora. Igualmente, a esa hora podría yo poner a lavar la ropa, a secar la ropa, pues, y se irían a mover ciertos rangos de la economía de producción a esas horas donde sea mucho más barata la tarifa. Máxima demanda en activa reactiva, también tiene registros de máxima demanda. Para las compañías de energía esto le favorece muchísimo, que es la facturación, tiene 12 meses de energías y de demanda máxima, o sea, él puede guardar de enero a diciembre el valor en una fecha y en una hora que se le configura el equipo, que es lo que hoy en día se llaman los ciclos de facturación. Si mi ciclo es el 30 a la medianoche, pues a esa hora se le dice al medidor, oiga, a esta hora usted por favor estampe la fecha, la hora y lo que llevaba en activa, importada, exportada, reactiva, importada, exportada y lo que fue la demanda máxima de este mes. Entonces, eso queda en un registro del medidor que se puede recuperar.
Igualmente, diariamente hay un congelado, que son 31 días de energía, donde también a la medianoche se puede configurar que todos los días grabe cuánto fue lo que consumió en activa, cuánto fue lo que exportó, cuánto consumió en reactiva y cuánto exportó en reactiva. Bueno, tiene 3 perfiles de carga. Con estos perfiles de carga lo que se hace es que se crean las curvas de carga. Tiene el perfil 1, el perfil 2. En el perfil 1 se utiliza para las energías y las demandas. Ahí se configura de forma horaria. Y eso todo depende de las exigencias de los operadores de red. Algunos dicen yo necesito que esto sea cada 15 minutos, necesito que sea cada media hora, necesito que sea cada hora. Entonces, el medidor estampa en un registro la fecha, la hora y los valores de energía que llevaban especialmente en el perfil 1. Tiene 8 canales para guardar energía activa, reactiva, importada, exportada y las demandas máximas. Esos registros son los que se utilizan, vuelvo y repito, para hacer las curvas de carga y para hacer los consumos por intervalos. Y para determinar lo que les interesa a ustedes es en qué momento y cuánto fue lo que exportó un prosumidor, ¿sí? En el perfil de carga 2 viene todo lo que es calidad de energía, que hablamos hace un ratico, que fue voltaje, factor de amperaje. Normalmente monofásico pues es una sola fase, pero en polifásicos o en bifásicos, trifásicos, pues viene amperaje por fase, y en polifásicos viene ángulos de fase, viene factor de potencia, viene frecuencia, y en algunos equipos como los de semidirecta podemos tener hasta THD, el total de armónicos en la red. Hay un tercer perfil, que es lo que se llama multi-utilities o multimedidores, que si se le pudiese conectar medidores que tengan un bus, perdón, un puerto Modbus de agua y gas, se pueden adquirir esos datos, guardarlos en ese perfil y la compañía de energía podría traer esa información. Esto es una exigencia de norma que se usa en todo el mundo. En la práctica todavía no hemos visto que esto se esté haciendo porque pues pocas compañías son multi-utility. Una es EPM en Medellín, que es el dueño de agua, de gas y energía. Pero normalmente en todas las regiones está la compañía de energía, la compañía de agua y la compañía de gas. Ok, adicionalmente, estos medidores para que cumplan que como medida inteligente y infraestructura de medición avanzada tienen un corte y reconexión o desconexión interna, o sea, tienen un relevo en el que se le manda un comando y puede desconectar el medidor, la carga, sea por cartera o sea por algún sistema prepago o sea por temas de demandas máximas. Tiene todo lo que son eventos y alarmas, puede actualizarse el firmware y los puertos de comunicación que posee es un 485, un MBUX, un puerto óptico, que el cual se puede leer por sonda óptica, y esta parte que ya les había hablado, que es la parte modular, que es donde está el PLC o el celular. Aquí está el puerto óptico y en este punto está el 485, que es el puerto por acá. Este es el alojamiento de la batería y este es el botón para hacer que el display tenga algunas otras variables que yo pueda guardar en un display por demanda. Tiene batería, detección de fraudes, detecta si la tapa hornera está abierta, si esta tapa, tanto el módulo como la tapa principal. Evento, alarmas, bueno, esto ya lo vimos. Aquí para adelante, y si llevamos casi 30 minutos. De aquí para adelante, pues es las mismas características del monofásico que le dedicamos un buen tiempo, simplemente estos equipos cambian un poco en su configuración eléctrica. Por ejemplo, este es un monofásico. 208, en el cual su conexión es de 2 fases, 3 kilos, y las características son similares. Cambia
las corrientes básica y la máxima, pero el resto son similares. La caja del medidor sí cambia, es mucho más grande porque tiene que albergar pues dos sensores, fase 1 y fase 2, que son los sensores que hay. Adicionalmente el neutro, que también entra por aquí y sale para allá. Pero el resto de funcionalidades son exactamente las mismas: medición de múltiples energías, calidad de energía, las ausencias de tensión, la duración de la tensión, y lo que les comentaba, que para estos medidores el total de armónicos en la red es posible hacer. En funcionalidades tienen los mismos 12 meses de energía, 32 días de energía, los 3 perfiles de carga, tiene el relé interno menos el de semidirecta, que no tiene relé interno, porque pues la carga no está directamente conectada al medidor. Tiene lo mismo alarmas y eventos, actualización de firmware, todo el tema de comunicaciones y algo todo lo que es la parte de indicadores, que sí es un poquito diferente porque ya tiene más alarmas, alarma 1, alarma 2, pero tiene los mismos indicadores LED que se usan para calibración. Este módulo también tiene unos indicadores LED que nos están dando una señal de si el módulo está conectado o no está conectado a la red. Okay. ¿Cómo serían las arquitecturas de conexión? Aquí podemos demorarnos un poquitico, y era lo mismo que le había dicho al principio, y es que en un sistema PLC, todos los medidores están conectados al concentrador. Este concentrador tiene una conexión hacia la red WAN, y desde ese módulo de conexión es cuando llevamos los datos hasta el sistema de gestión de producción. Tiene una conexión Ethernet, por el cual se puede conectar un modem ADSL, una red de fibra óptica, lo que sea posible. Y los otros medidores con GPRS pues están conectados a la red celular, que aquí iría una antena celular, y a su vez igualmente entra a todo el sistema de gestión y operación. Esto creo que es a grandes rasgos, muy rápido. Yo creo que nos llevamos ya 30 y algo minutos, y dejaría más tiempito como para que resolvamos algunas dudas. Por favor, me indican. Hay algunas, Jaime, hay algunas preguntas que si quiere las comenzamos a solucionar, o revisamos algunas más. Ustedes me dicen, por favor. Disculpa, Antonio. Para aclarar, digamos, los medidores que tenemos disponibles, que nos brinda la TECUN, son medidores monofásicos, bifásicos, medidores trifásicos de medida directa y medidores trifásicos de medida semidirecta. Todos cumplen resolución 030, resolución 038, son aptos para instalarse en proyectos AGP a pequeña escala, de autogeneradores a pequeña escala, perdón. Por experiencia ya hemos manejado estos modelos en proyectos que tenemos funcionando e inscritos ante operadores de red. Entonces, esa, digamos, era como una de las preguntas que nos hacían, y que a todo el mundo, como que el que está en este sector, le interesa saber si los medidores cumplen la normatividad para ellos poderlos entregar en sus proyectos. Entonces, estos medidores cumplen a cabalidad lo que los operadores de red exigen en esta materia. Bueno, ok. Una de las condiciones que establece el código de medida, la 038, es que todos los medidores en Colombia deben tener un certificado de homologación. Y aquí hay una diferencia. Incluso podría contestar de una vez una pregunta que dice que si tiene RETIE. Los medidores no son parte del RETIE. El RETIE son para las instalaciones eléctricas. Los medidores tienen lo que se llama un certificado de homologación, que lo puede hacer o el CIDET o cualquier ente homologador, y se cumple todo un proceso para hacer esa homologación, que es traer todas unas
pruebas tipo, y aquí se realizan otras pruebas para que cumpla con todo la normatividad y el código de medida en Colombia. Entonces, si no hay un certificado de homologación, un medidor no puede instalarse en un usuario. Los nuestros todos tienen certificado de homologación. Ahora, la funcionalidad bidireccional, que es lo que se exige para esto, también la tenemos y está ya aprobado por casi que todas las compañías o todas las compañías de energía en Colombia. Esos son recibidos en todas las compañías de energía. Hay que tener mucho cuidado en este tema, y es que inicialmente el medidor, como no era una obligación o no es una obligación todavía de entregarlo bidireccional, sino unidireccional, cuando se compre un medidor para un sistema solar, que es el de ustedes, un sistema de autogenerador a pequeña escala, debe expresarse que es para eso. ¿Para qué? Para que nosotros mandemos a calibrar el medidor en las dos direcciones, porque es otra calibración, y la calibración es un tema que cuesta en Colombia, lo hacen unos entes privados que están regulados por la ONAC, y ellos son los que certifican que ese medidor está en la precisión que requiere la regulación. Entonces, cuando se va a utilizar un medidor de estos para sistemas solares, debe expresarse para poder sacarlo con los dos calibraciones en los dos sentidos. Y adicionalmente, nosotros hacemos una configuración para que quede bidireccional, que ese medidor también debe pasar a la compañía de energía para que en su laboratorio validen y configuren los parámetros que ellos tienen. Entre esos, validan que sea bidireccional, que los perfiles de carga estén en la configuración que ellos necesitan, cambian las claves de acceso al medidor y colocan toda la configuración de comunicaciones que ellos usan para conectarse con el medidor. Si tienen alguna otra pregunta. O Miguel, miramos las preguntas que teníamos por ahí escritas. Sí, Antonio, entonces aquí hay, digamos, una duda que tienen los participantes, y es respecto al tema de quién instala el medidor. Entonces, para aclarar esa duda, por la experiencia que hemos tenido, vale la pena recordar que nadie, excepto los operadores de red, está autorizado para instalar los medidores. El medidor nosotros de nuestros proyectos lo adquirimos y se lo entregamos al operador de red para que él haga la parametrización. Una vez la solicitud de conexión sea aprobada y hayan hecho las pruebas, ellos mismos son los que instalan el medidor, ¿sí? El medidor no lo puede instalar ningún tercero que no sea el operador de red. Entonces, como para que ese tema quede claro, que el medidor se debe entregar al operador de red cumpliendo todo lo que se ha hablado, que estos medidores lo cumplen, pero es el operador de red quien lo parametriza y quien lo instala. Entonces, vale la pena para que lo tengan presente, que así es que funciona el tema. ¿Listo? Es correcto. Es que esto se convierte exactamente en lo que hoy en día es la medición. Eso no cambia para nada. Simplemente cambia es que tiene más funcionalidad en la medida. O sea, hoy en día el medidor se debe llevar a la compañía de energía, al operador de red, para que lo selle, lo valide y lo instale, y luego hagan la instalación, todo lo que es el sellamiento, colocan los sellos en la instalación. Los datos, por ahí veo una pregunta, los datos son adquiridos por el operador de red. Nosotros como usuarios ya no podemos adquirir esos datos. Debemos pedírselos al operador de red si se necesitan y están en la obligación que nos lo den. Pero nosotros no podemos ni tener el software como usuario, ya no como, me considero como un vendedor, sino como un usuario. Yo no puedo revisar los perfiles de carga de mi equipo porque no tengo el software para eso. Ese software únicamente lo maneja el operador de red. Lo mismo que los datos los manejan ellos, y entonces hay que pedírselos a ellos. Ahora, cosa diferente es que usted en el medidor sí pueda ver en el display los acumulados, cómo van los acumulados de medición, y compararlo con lo que ellos nos entregan. Cuando ya uno tiene una medición interna que sea de uno, ahí sí puede uno operar el equipo, pero mientras el equipo sea
de metrología para cobrar o facturar, hay un responsable que es el operador de red. Sí, Antonio, ahí también vale la pena comentarle a los participantes una experiencia, digamos, con un operador de red que tuvimos, que él, pues, no quería entregar estos datos, ¿sí? El perfil horario de consumo, de exportación. Ya hay unos conceptos de la CREP y la Superservicios, Superintendencia, donde el operador de red debe entregar al usuario, por solicitud de este, toda esta información, ¿sí? Si no lo hace, estaría incumpliendo el artículo 18 de la CRE 030. Entonces, por ejemplo, ¿cómo que optó la electrificadora del Huila para hacer esto? Ellos tienen una plataforma donde nosotros podemos ingresar y consultar, obviamente que el proyecto debe estar legalizado y aprobado, la conexión, y podemos consultar día, mes, todos los datos de nuestro consumo, de nuestra exportación, los precios de bolsa y todo esto, ¿para qué? Para que nosotros tengamos control sobre la liquidación que el operador hace a los AGPE. Entonces, esto también es importante recalcar. Sí, es correcto. Los operadores tienen que facilitar la forma en que en que el usuario pueda ver los datos. Entonces, normalmente lo hacen por aplicaciones o solicitándoselos a ellos. Veo una pregunta de Celso Dávila que nos escribe desde Perú, que si tenemos voltajes de 220 voltios. Sí, nosotros distribuimos para Latinoamérica. Tenemos voltajes para Perú, para Chile, Bolivia, Argentina. Entonces, esos mercados estamos trabajando. Aquí hay algo que me llama la atención, una pregunta sobre protocolos y puertos. El medidor maneja protocolo DLMS-COSEN, que es el protocolo que está en la NTC 6079, que es la norma técnica colombiana de infraestructura de medición avanzada. Ahí se habla de DLMS, COSEN y ANSI. En estos de fachada, y Colombia como adopta en gran mayoría la medición de IEC, el Instituto de Electrotecnia, utilizamos DLMS, COSEN. Y los puertos, pues tenemos puerto RC485, un puerto óptico y los puertos de comunicación modulares, puede ser PLC y celular. ¿Alguna otra pregunta que no hayamos resuelto? Sí, Antonio, digamos, otra pregunta que nos hacían era ¿en qué operadores de red se reciben? Como tú lo dijiste, prácticamente en todos los operadores de red ya estos equipos son recibidos. Pero en el caso de que exista algún operador de red en el que no, pues ya por experiencia TECUN nos brinda ese soporte, capacitando, instalando los software para el operador de red, para que digamos, el único restricción que podrá poner es que no tiene los software para parametrizar el equipo. Entonces esto también se hace para que de ahí en adelante sigan recibiendo estos medidores. Es correcto, sí, sí, señor. Eso es lo que hacemos. Ya con muchas compañías, incluso hasta Guaviare, Meta, Arauca, las pequeñitas, que eran muy difíciles de llegar también, ya están capacitados, tienen el software, se han instalado. Pasto, bueno, casi todas del país estamos avalados y capacitados con el software y todo para que puedan ser usados. Sí, otro temita que veo dudas es en el tema de qué medidor es el que yo necesito. Entonces aquí vale la pena comentarle a los participantes que de acuerdo a la resolución CRE 030, donde se establecen todas las condiciones para solicitar una conexión de una GPE, cuando no se va a entregar energía a la red excedente, entonces no se hace necesario cambiar el medidor existente.
Eso como primer punto. Pero cuando yo voy a entregar energía excedente a la red, es obligatorio cambiar el medidor por un medidor bidireccional. ¿Listo? Que ahí sí ya entrarían estos equipos que hemos hablado hoy. Ahora bien, hubo una polémica, ¿sí? Con base en algunos operadores de red que exigían el tema de la telemedida como obligatorio. Entonces, en base a esto se pronunció la CREP y se pronunció la superintendencia y dejó claro que la telemedida solo es requisito obligatorio cuando la energía que nosotros le vendemos es a un tercero diferente del operador de red. ¿Qué quiere decir esto? Pongámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo mi vivienda o mi empresa y resulta que yo le compro la energía a un comercializador, hablemos de Dicel, pero resulta que el operador de red de mi zona es Electrohuila. En ese caso, sí nos van a exigir obligatoriamente la telemedida para la conexión. Pero si en el mismo ejemplo yo no le compro al tercer comercializador que es Dicel, sino le compro directamente a Electrohuila y a Electrohuila es que yo le vendo mi energía, no es exigible la telemedida para los medidores. Entonces, fue una polémica que hubo por bastante tiempo y ya quedó resuelta y es como para que lo tengan claro pues los que están acá participando. Ok, si no tenemos ninguna otra pregunta, Miguel o Jaime pueden ya decirnos si concluimos o esperamos otra preguntita. Sí, Antonio, gracias. Yo creo, Miguel, de hecho te escribí por allí, por el interno, porque posiblemente hayan muchas más preguntas de cada uno de los participantes, ¿cierto? Y no sé si sea posible que te las hagan llegar, tú nos digas algún correo, que te las copien, y luego con mucho gusto podríamos colaborarte en lo que sea la solución de las mismas para que las compartas también como un resumen de lo que ha sido la reunión y sanar todas las dudas de cada uno de los participantes. Sí, Jaime, me parece perfecto. Ya dejo el correo por el chat. Los que tengan dudas sobre el tema, con mucho gusto estamos prestos a solucionarlas. Los que estén interesados también en que hagamos, porque veo muchas dudas en el tema de la inscripción, ya como el tema de los AGPE, podemos también hacer una pequeña reunión con los que tengan esas dudas y los asesoramos en todo el tema. Entonces, ya dejo el correo por el chat y con mucho gusto les estaremos atendiendo en lo más pronto posible las dudas que ya más técnicamente o más profundas tengan sobre el tema. En conclusión, pues para todos, estos equipos, los equipos TECUM que manejamos por experiencia, son de excelente calidad, son aceptados para todos los que quieran implementar proyectos AGPE, donde vayan a exportar energía a la red, o sea, donde vendan excedentes, que es donde nos aplica la normatividad que debemos cambiar por un medidor bidireccional. Y no, pues muchas gracias, ingeniero Antonio, muy ilustrativo la presentación. Muchas gracias al doctor Mariano Penagos por la disponibilidad y esta alianza comercial que iniciamos, a Jaime Quintanilla por todo el apoyo que nos ha brindado en el tema y esperamos que los participantes pues nos brinden sus dudas y poder aclararlas prontamente. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Miguel, y hasta luego a todos. Luego. Hasta luego.